Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo de reacciones, pero esta vez de canciones del verano. Así que he elegido 10 canciones a las que voy a reaccionar. ¿Un poco con miedo de que me tiren el vídeo? Puede ser. Pero no pasa nada, pa'lante con la vida. Si has llegado nuevo hasta aquí y al final del vídeo te gusta, te puedes suscribir al canal, porque mi objetivo es llegar a los 100.000. Ya lo digo todo el rato, soy un poco pesada, pero es que me hace ilusión. ¿Qué le voy a hacer? Tener mi plaquita, colgarla aquí, esas cosas. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde más escribo es en Instagram y en Twitter. En Instagram muchas veces os vais a enterar a veces de que hago un vídeo y que os pido determinadas cosas o que os pregunto cosas y demás. Suelo ir contando cómo voy con la edición de determinados vídeos, así que bueno, si lo queréis ver y os interesa, os invito a que me sigáis en Instagram. También podéis ver algunos de mis otros vídeos con temática 2000era. Y nada más, no me enrollo, que estoy muy pesada y vamos con el vídeo. O sea, yo sinceramente, igual es un poco fuerte esta afirmación que voy a decir, pero el vestuario de King África está a la altura de icónico que el de Lola Índigo. Porque ha hecho marca. Imagen de marca ha hecho. ¿Cómo puede hablar King África de sexy? Es una cosa que me fascina. Ahora un culo. Bueno. Uy, parece Bustamante el chico ese que sale. Bueno, es que esta parte... Es que esto te unía con todo el mundo, porque tú podías bailar bien o bailar mal. Pero la bomba se bailaba siempre igual, que era... Todas las mujeres lo bailan y todos los hombres lo bailan, inclusivo. Me encanta el chico descamisado que acaban de meter de repente. Yo bailaba así, eso como hacíais vosotros. A la vez, ¿verdad? Yo siempre a veces hacía como solo una mano, pero es como de acumulación. Ahí está el Bustamante con infinito pelo en el sobaco, ¿eh? Tú mira, aquí King África dijo, bueno, ¿tenéis un croma o así un fondito blanco? Vale, pues me voy la tarde, echo la tarde y grabamos esto. Gente en sujetador, con toda la ropa que le falta a ellas y todas las cadenas buenas, las cadenas de aparentar, que lleva ahí un medallón que parece la cadena de la bici. Parece un poco rapel también, ¿eh? Está bien. Lo que no se puede negar es que King África es una persona que ha hecho un montón de hits. Es verdad que muchas son versiones. Paquito el Chocolatero, o sea, hizo como una libre versión suya. Que igual es una canción que tú dirías, yo creo que ya está de versionar, que ya estaría, que nos podemos plantar ahí. Pero él dijo, no, creo que hay que darle otra vuelta más al concepto de la canción y se marcó otra canción de Paquito el Chocolatero que la verdad que está bastante bien. Además, King África, quien no ha visto a King África cantando Roxanne. Roxanne, you don't have to put on the red light. Pues si no lo habías visto tú, ya lo has visto. Esto me recuerda a yo un fin de año bailando suavecito para abajo en una fiesta en la que nos colamos, pero no es una fiesta en plan una fiesta guay, en plan una fiesta como privada de gente guay. No, era una fiesta como de una asociación donde nos dejaron pasar, puse King África y de perrear y de que a veces a lo mejor cuando bailaba se me caía un poco del líquido que contenía mis manos, me caí de culo. Es una anécdota por si alguno os ha pasado en alguna boda que no estáis solos, estoy con vosotros. Vamos con un hit del verano que yo sigo escuchando porque me parece que hay que escucharlo, darle una escucha de vez en cuando, con una frecuencia periódica para no olvidarte, que es La Fiesta, el grupo La Fiesta, que era un grupo de 4 personas que cantaban pues muchos temazos, entre ellos Quiero montarme en tu velero, o El velero, o no sé cómo se llama en realidad, pero será algo de un velero. Yo por lo menos pondría un velero. Quiero montarme en tu velero. Bueno, ese cambio de vestuario. Es verdad que las chicas le ponen más ilusión que los chicos, ¿eh? Aunque hay un chico con muchísimo más escote que ellas. ¡Uy, que le falta una manga! ¿Lo sabrá? ¿Le habrán avisado? Juguemos un rato a no pensar. Eso dijeron los que hicieron el videoclip. Ese plano como de la cadera, las tetas y el culo. Un poco fuerte, ¿eh? Ese plano de las tetas sin cara. Pero, madre... Uy. ¡Hala! Este chico tenía muchas ganas de enseñar todo lo que tenía dentro de él. Lo que flipo es que se gastaron también 3 euros en el videoclip. O sea, es como el de King África, pero que le han puesto fondito. Y se han puesto como destellos. Pero eso lo sé hacer yo con el Photoshop. Me lo podría hacer ahora mismo. Pero tampoco te quejes que los fonditos tienen mucha vuelta. Uy, esta parte que no me acordaba. Uy, muévete conmigo, date un chapuzón. Quiero que te quedes en mi corazón. A mí ya me han ganado. Otra vez, claro que no. Nunca es un... ¡Uy! Que están en tetas. Claro, yo es que estaba aquí toda motivada con mi canción y de repente he visto... Flipo. O sea, estoy verdaderamente flipando. De repente el director dijo, ¿por qué no
¿por qué no le quitas la parte de arriba del sujetador y les agarráis las tetas? O sea, no sé yo si me estoy volviendo muy antiguo y muy tradicional. No sé, pues que se quitan la camiseta a ellos. Si poco les faltaba, tenía un cacho de tela que no da ni para hacer un trapo con él, pero bueno. La cosa es que este grupo de La Fiesta, que tienen otra canción bastante famosa que se llama Toma Vitamina, que si tal ya haré una parte 2 del vídeo para reaccionar un poco a canciones de grupos diferentes. Este grupo nació porque la morena, que es Cristina Conde, es hermana de Anabel Conde, que es la que fue a Eurovisión y quedó genial representando a España, y Cristina Conde montaron este grupo como en plan que ella era la estrella. Aunque es verdad que en este videoclip como que sale ella como un poco más de lado, que la que está como más en el medio es la rubia. Pero bueno, eso yo ya no me meto. La cosa es que Cristina Conde, mucha gente me ha dicho, en el vídeo que hice de reacción a la Gala 0 de OT1, que prepararé la reacción de la Gala 1, porque muchísimas gracias por verlo, estoy flipando. Una tía que salía cantando I Will Always Love You, poniendo la boca muy rara, era Cristina Conde también. Entonces, pues eso, todo el rato sale en mi canal Cristina Conde. Pues ese dato para los más eurofans, para los más jugadores, y vamos a seguir viendo videoclips, a ver quién veo ahora. Buah, temazo. Mayonesa, me encantaba. Y o sea, y tenía como mi coreo, porque yo de pequeña era muy verbenera también. Entonces me gustaba a mí hacer mis propias coreografías, aunque en realidad no era mi propia coreografía, era la coreografía que hacía toda España, pero bueno, yo qué sé. La cosa es que voy a reaccionar al videoclip de Mayonesa, que el grupo se llamaba Chocolate, porque la gente solo piensa en comida, parece. Bueno, buah, me vengo arriba. Este por lo menos ya no es un croma tan obvio. Dios, es que además se mueven como una orquesta. O sea, es que suena... O sea, yo creo que esta es la canción más orquesta de todo el mundo. Todo el mundo se ha subido al escenario. Yo en mi pueblo, cuando se subía gente al escenario, le decían así como educadamente que abandonase el recinto, claro. Bueno, en mis ojos se clavó... Uy, un ángel de amor de repente ahí. ¿Qué es un ángel ella? Mira esos planos así. Pero no le está agarrando fuerte la cara aún. Yo hacía esto infinito. En este grupo son muchísimos. Sanfermines. Su platito de Toto, que no lo habíamos visto antes. Madre mía. O sea, cuando nos tatuábamos, bueno, hablo en plural, yo nunca me lo he tatuado. Los diablitos estos. Los diablitos así como con cara de bebé. Madre mía. Si tenéis un tatuaje de esos, decidme en los comentarios, por favor, que me hace ilusión. Bueno, que se ha venido arriba aquí mi primo. Que está como disfrazado. Ay, de verdad, qué ridículo. Qué ganas de una verbena, ¿eh? Un panorama, un combo dominicano. Bueno, tú imagínate. Super Bowl también. Bueno, es que este instrumental... De verdad, si pudiera quedarme solo con un instrumental en la vida, elegiría esta. Tú imagínate qué mala suerte tienes que tener para estar en un concierto, que estén montando este pifostio y justo en ese momento haber ligado y están enrollándote con alguien. Yo no entiendo muy bien la metáfora de mayonesa. Mayonesa es como metáfora de ligar. Como de no hay mayonesa no hay roneo. Pero vamos, por lo menos se ve que han invertido más de 0,3 céntimos en el videoclip. Se agradece, la verdad. Ahora viene un vídeo que a mí, o sea, siempre me ha fascinado esa figura. Hay gente que a lo mejor no lo conocéis porque sois más pequeños, porque a mí ya me pilló bastante pequeña, pero es una figura que he estudiado y que me apasiona y que haría un vídeo solo de esta persona si no fuera porque lo iban a ver mi madre y poca gente más. El gusanito. Tenemos que hablar del concepto gusanito. Gusanito era una persona que decidió ponerse el nombre artístico de Gusanito porque, no sé, porque Tamara Ambar Llurena ya estaba cogido. No lo sé, pero dijo, ¿Gusanito está libre? Sí, venga, me lo pido yo para mí. El rollo iba como de que era el tío más bueno de España entera. Y dices, claro, aquí choca un poquito a lo mejor. Bueno, pues él iba de ese palo. Y entonces, él cantaba además con una voz de pito en plan, como un poco Camela, pues canciones de verbena. Entonces os la voy a poner porque seguramente a muchos de vosotros os suene la canción, aunque el concepto de Gusanito no. Así que quiero hablar de Gusanito con vosotros. Y creo que es el vídeo en el que más veces he dicho Gusanito. Míralo. Bueno. Con 2 chatis va, mi amigo. Y conducen otras 2. Y ahí va, con su harén. Ahora de repente le van a echar crema en interior. O sea, evidentemente no está en la playa, pero en interior le van a echar crema que los focos al niño le afectan. O sea, me encanta que además detrás sale como un link, en plan, para que te metas en una web de un sitio de fiesta real y lo ves ahí a él pasándoselo pipa. Además es que es muy pequeñito. Eso transición así. Fuerte, es fuerte. Míralo, qué cara de empotrador. O sea,
comiéndole el cuello y todo. Flipo. El tremendo fiestón, él cantando ahí, que luego va a salir en las fotos de Tillate. Qué temazo, de verdad. Es que Gusanito es superior. Ella. Eso parecía el anuncio de Chic para ti, Chic para mí. Me encanta todo el mundo haciendo una coreografía que, hombre, a poco que te sepas desenvolver caminando, ya está. Era un sueño. Como Resines, es que en Los Serrano le copiaron el final a Gusanito. Era todo un sueño, estaba él ahí imaginándose la vida, soñando con algún día ser el gran Gusanito, y se despertó en las escaleras, pues igual un poco de mostos había tomado, y se despertó y vio que sus sueños eran, pero era un metasueño porque en la realidad sí que era una estrella. Me encanta Gusanito. Haría un especial Gusanito, de verdad. Si conocíais a Gusanito, decídmelo por favor, no quiero estar sola en esto. No voy a poner canciones de OT porque creo que en algún momento haré un vídeo reaccionando como a los singles de OT1, porque aquí podría poner perfectamente a Fórmula Abierta o a David Bisbal, pero voy a reaccionar como a canciones que no están dentro de OT. Toca Sonia y Selena. Toca Sonia y Selena porque sin ellas yo no estaría aquí. Empieza. Uy, qué susto, coño. Cómo de fuerte es que esta canción podría haber ido a Eurovisión y llevamos a David Civera en su lugar, que ya reaccioné en la preselección y es fuerte. Aquí mi amiga Sonia se parece a Pamela Anderson total. Eso es, aquí se nota que hay dinero, que se nota que fueron ahí a la playa de Riazor a grabar unos planitos. Muy bien. Imágenes de banco de imágenes, es una cosa que me encantaría pensar que se ha sacado. Y luego ellas con una tela en el salón de su casa. Mira, mira. Cómo las miran ahí de reojo, Y se acerca un señor calvo. Y otro señor con pelo está sufriendo así. Uy, que hay trama. O sea, está aquí este señor ligando con la chica. Hacen coreografías muy raras. Claro, o sea, en realidad, claro, el deseo que le está confesando es que quiere bailar toda la noche. O sea, que en realidad le está diciendo, no me rayes, estoy bailando, están poniendo Gusanito, no me pongas aquí a hablar de irme a tu casa porque no me apetece. Entiendo que es eso. Esta parte, que parece que va a romper, pero no. Ahora. Batucada. Es que esta canción es un hit mundial. Es que es buenísimo. El G este final es como de... Claro, era G. Y todos aquí teorizando la trompeta. Es que una trompeta es necesaria en una canción. Yo pondría trompeta en todas las canciones. Todas las canciones de éxito tienen trompeta. Y las que no, seguro que tenían una trompeta físicamente el día que grabaron. Iba a decir, vaya fábrica de hits. Bueno, tampoco ha habido tantísimos, pero es que Yo quiero bailar vale por 20 hits. Para hablar de canciones del verano, yo tengo que hablar de la serie G. O sea, la serie G, yo cuando salió esta canción, flipé. En plan, yo decía, pero si es que es increíble, ¿en qué idioma están hablando? Así que, una serie G. A ver si acierto con lo de la sí. Ellas, que son camareras. Palm Beach. Viene Diego rumbeando. Where is Diego? Ragatanga. Ahí está Diego, pues ido por el ritmo ragatanga, digo yo. Vamos, Diego. Vámonos. Ay, creo que he acertado. Eso parecía una intro de Antena 3 en verano, Seguido por el ritmo ragatanga. Eso es, a subirse a la mesa a bailar. Vámonos. ¿A ti te parece normal que teniendo esta canción, que ya sé que no podía volver a ir a Eurovisión, pero no podían coger una parecida a la serie G para llevar a Eurovisión? Bueno, esta parte así, muy dime de Bet, me enamora. Las hijas del tomate, ahí, perreando. Es que es un temazo, o sea, realmente entiendo que fuera tan exitoso y tuviese una Vaticao. Que una Vaticao solo lo tiene la gente con éxito. Es que claro, tú imagínate el temazo. Yo tengo curiosidad por la coreografía, porque ¿quién habrá hecho la coreografía de la serie G? Vamos, yo creo que ya te puedes retirar después de hacer la coreografía de la serie G. Ahora no me digas que ha sido Poti. Estepona, están ahí en Estepona bailando al lado de una ventana y una puerta, porque eso hay muchísimo en Estepona. O sea, tienen como barquitos para que los alquiles para irte al mar a dar pedaleadas, o puedes alquilar tu propia ventana para tenerla ahí en la playa, estar con tu ventana así, o una puerta para decir, estoy harta de esta familia, cojo esta puerta y me voy. Alquilas la puerta y tal, te la llevas y te vas y haces así un poco la performance mejor. Y van y llevan un Bloody Mary, por favor, a Eurovisión. Es que no hay vergüenza. Esta gente no tiene ningún tipo de vergüenza, te lo digo de verdad. Sillas de despacho. Es que no tengo palabras. O sea, han pasado 14 años y aún no he pasado página.
solo digo eso. Y otro que no ha ido a Eurovisión, pero por los pelitos, es Raúl, que también estuvo a punto de representar a España en Eurovisión y que hubo una época en la que solo sacaba hit y que era nuestro referente masculino y el hombre con el que nos queríamos casar todas. Desmentidme esto si no es verdad, porque yo, vamos, solo tenía ojos para Raúl y Ricky Martin. Vaya ojo. Bueno, así que nada, voy a poner una de sus canciones que más me gustan, que es la de Sueño su boca, que vamos, es un temazo, un temazo. Esta mirada intensa a cámara. Yo admiro mucho a la gente que sabe hacer cosas durante las instrumentales de las canciones, ¿eh? Cuando están así mirando con cara intensa a la cámara y haciendo así y no está pasando nada, lo admiro. Fíjate que la ropa que lleva es un poco rara, porque lleva una camisa con otra camisa. Yo empatizo muchísimo con esta canción. Hace tanto que vivo por ella. Yo tampoco lo puedo entender, Raúl no lo puedo entender. Lo sabrás, lo sabrás. También te digo, el vídeo, otro vídeo que les costó un día de rodaje. Quedaron un día por la noche, se grabó ahí unos planitos mirando a cámara intensamente y luego invitaron ahí a los colegas y a la gente que pasaba por la calle y ala. Bueno, momento instrumental con coreo. Raúl, hay que poner la actitud y poca vergüenza para hacer estas cosas sin que parezca ridículo. Y lo has conseguido más o menos. Me encanta porque han decidido hacer la coreografía ya cuando está acabando la canción. O sea, el resto le ha cantado así como perreando a su bola. Pero luego hacen lo de... en plan Macarena, un poco de influencia de Macarena a lo mejor. A mí me gustaba más la del tumbao, la de ese tumbao que me tiene loco y enamorado, pero he puesto como la primera que ha hecho Raúl en su historia discográfica. Puede que me esté poseyendo el ritmo ragatanga y estoy sudando como mi vida entera. Puede ser que tengamos 40 grados en Madrid. Puede ser. Hay un hit que a mí me encanta, que es Yo soy Candela, soy una llamará. O sea, esa canción, de verdad. ¿A quién se le ocurrió? No lo sé. Mis enhorabuenas, mis dieces, todo para él. Todo mi dinero y todo mi amor para esa persona. O sea, me encantaba esta canción. Y la he encontrado, su intérprete se llamaba Noelia. Y tú dices, ¿Noelia? ¿Qué más? Noelia. Dijo, ¿está pillado? No. Pues, para mí. Uy, se nota que aquí hay dinero como en el otro videoclip de la mayonesa, ¿eh? Apoyada, natural. Si es la más sexy, ¿qué hace? Qué temazo, ¿eh? No puedo dejar de bailar. Vámonos. Con gafas de sol y sin gafas de sol parece dos personas completamente diferentes. Pero claro, aquí se lo está gozando con su GoPro de los 2000, que en la cara se le ve que sabe que está cantando un pedazo de hit. Uy, se ha metido alguien mientras están grabando por el medio. Esa parte parece un anuncio de L'Oreal. Lo paso mal. Bueno, tú le has preguntado a la música, porque igual sí. Mira, el señor con mascarilla. La gente ve el futuro. Hay gente que ve el futuro entre nosotros. Y Noelia lo estaba viendo. Con remix al final y todo. Si te fijas, es gracioso porque los bailarines que tiene por detrás tampoco es que estén haciendo un baile muy complicado. Porque están haciendo así. Ni un breakdance con esos brazos, yo que sé, que se hagan un pinito o algo. La voltereta lateral, por lo menos. Pues no, pa' un lado y pa' otro. Un hit, es que todo un hit. O sea, de verdad, me vengo arriba. Ahora quiero un copazo, ¿y qué hacemos? Había una canción que además a mí me gustaba mucho, que fue la canción de la Vuelta Ciclista a España. Que fue la canción de la Vuelta Ciclista a España de un año, no recuerdo cuál, pero me acuerdo que un año fue, también otro año fue Nuria Fergó, con la de Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Porque ahí estaba como la palabra vuelta, o sea, no había un fallo en estas palabras. Y luego también estaba la canción de Patricia Manterola, que se llamaba Que el ritmo no pare, que dices, te cuadra bien, en plan, que el ritmo no pare, del pelotón, y no sé decir más palabras relacionadas con lo de los bicis, pero se entiende, ¿no? Pues esta persona hizo este hit y se quedó tan ancha después. Bueno, Mayumana. Mayumana con Pasión de Gavilanes, un poco. ¡Eso! Era Badial, todo el rato con el autotune. Bueno, es que yo con esta canción lo gozaba. Además yo decía, pero ¿cómo canta tan bien? ¿Cómo hace eso al cantar? Vaya talento tiene, qué potencia de voz. Que seguramente cante muy bien la chiquita, pero claro, con el autotune en la O, pues ahí nos ha fallado. Vámonos. Pues no había mucha más metáfora en la canción, ¿no? Pero yo decía, pues mira, me representa. Y yo bailando, que era una niña así como un poco rollista, bailar a oscuritas sin luz. Y mi corazón haciendo tun tun tun. Esa frase, o sea, no se lleva un premio a la mejor letra, no lo entiendo. Pues igual te ponen un plano de un paquete, como te ponen el plano de un toto, pues bueno. Y se ha quedado a gusto, pues claro que sí, chique.
A ver, y después de hablar de Patricia Manterola, por alusiones, tendré que poner a Paulina Rubio. A ver si no me saltan los derechos, porque esta persona es muy tiquismiquis con sus canciones. Bueno, aquí sí que hay dinero metido. Ahí está Paulina de resaca, un lunes cualquiera de su vida. O sea, aquí ella se levanta in the morning después de pues una pequeña bacanal que se ha montado en su casa con las amigas. Todos ahí mezclado. Muy bien, me encanta, me encanta. Ella perrea con todas las amigas, me parece increíble. Y yo aquí, en pantalón de pijama, en mi casa viendo esto. Esto es como ver los stories de entonces. Yo veía este videoclip y yo decía, pues mira, se lo están pasando bien. No recordaba que este videoclip tenía tantas cosas, tantos matices. Paulina, o sea, Paulina en el 2002 a lo mejor, o en el 2003, perreando con chicos y chicas. O sea, fascinante, no recordaba este videoclip, pido disculpas, qué maravilla. No sé si tiene mucho que ver el videoclip con la canción, pero mira. ¡Hala! Y tenían hasta las cosas estas que bajaban las escaleras, los muelles. Es que claro, o sea, es que esa es la mejor fiesta del mundo. También te digo, la gente está aquí Paulina grabando un videoclip, podían esperarse un segundo antes de empezar a enrollarse todos con todos. Bueno, esta parte. Y la gente impactada con la portada esta de Maluma de cuando estaba en la cama con no sé cuántas. Chiqui, haz una cosa más así, por favor, que Paulina ya lo hizo hace 20 años. Eso sí, claro, ahora entiendo, yo escuchaba esta canción en mi casa y yo decía, jolín, ¿cuántos estribillos le ponen? ¡Qué pesadez! Porque una vez lo oyes, vale, pero como que al final repiten el estribillo 83 veces. Yo cuando pinchaba esta canción decía, madre mía, pero ¿por qué repiten tanto el estribillo? Y como que me gusta siempre dejar las canciones más o menos enteras, pero yo decía, joder, es que el estribillo al final es muy fuerte y siempre lo acababa quitando antes. Pero claro, viendo el videoclip digo, lo que no queríais es que terminase esta canción para estar sobeteándose entre todos. Es que esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y bueno, hay infinidad de canciones del verano, yo he elegido estas también un poco por miedo de que luego me salte el copyright y me tumben el vídeo entero. Yo como siempre intentaré luchar e intentar que esto no ocurra, pero bueno, nunca se sabe. Me ha encantado reaccionar a estas canciones porque muchas las había escuchado y tal, pero no había visto el videoclip o lo había visto hace tiempo y no me acordaba, entonces ha sido bastante guay. Ya sabéis que si queréis que reaccione a algo lo podéis dejar en los comentarios, yo todo el rato lo leo y me apunto cosas y demás. Decidme también cuál era vuestra canción favorita del verano y a lo mejor puedo reunir canciones y hacer una segunda parte en un futuro si veo que no me tumban el vídeo entero. Estaría genial. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo y gracias por verme.